¿Cómo están mis queridos niños? El día de hoy continuamos con nuestra clase de personal social. El tema es el tiempo en la historia. El tema del día de hoy, chicos, es un tema muy bonito en la cual vamos a seguir conociendo acerca de nuestro Perú, ¿ok? Así es que vamos a dar inicio a nuestra clase. El tiempo en la historia. ¿Cómo medimos el tiempo? Para medir el tiempo pueden utilizarse diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos el día, que viene a ser el periodo de 24 horas. Semana, periodo de 7 días. El mes, periodo de 30 o 31 días. El año, periodo de 12 meses. La década, periodo de 10 años. Siglo, periodo de 100 años. Milenio, periodo de 1000 años. ¿Okay? Entonces, para poder hablar del tiempo en la historia, tenemos nosotros que recordar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros medir el tiempo? Mediante día, semana, mes, año, década, siglo o milenio. ¿Okay? Así es que vamos a continuar. Obviamente nosotros tendremos que escoger distintas medidas de tiempo, de acuerdo con el tipo de suceso que queremos contar. Es así que si queremos contar algún hecho de nuestra vida personal, como nuestro cumpleaños, hablaremos de años, meses, días y hasta de horas, pero no podremos hablar de siglos. Para ordenar los sucesos ocurridos en el pasado existen cronologías. Las cronologías son listas de hechos organizados en forma sucesiva desde los más antiguos hasta los más recientes. Observa la cronología de la historia del Perú. ¿Observas el gráfico? ¿Sí? A ver, ahí te puede indicar, ¿no? Hay un número 0 ya. Ahora, el año 0 marca el nacimiento de Cristo. Así la historia se ordena en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Como puedes observar el gráfico, tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, del 0 en adelante, 500 años después de Cristo, 10.000 años después de Cristo o 15.000 años después de Cristo. ¿Ok? Entonces, también, bueno, ¿sabías que una línea de tiempo es un recurso que sirve para representar en forma gráfica una de tiempo y marcar en ella los hechos más importantes ocurridos en ese periodo? Observa ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la época pre-inca, la época inca, la época de la conquista, época del virreinato, época de la emancipación, época de la república, ¿no? En lo que concierne a la época pre-inca, aquí se ubican las culturas, ¿no? Lo que ya conoce, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etc. En la época inca, igual, ¿no? En la época de la conquista, la llegada de los españoles, por ejemplo, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. En la época del virreinato concierne a los virreyes. Época de la emancipación, proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres. Y la época de la república, ¿no? A partir ya con la proclamación de la independencia. Bueno, continuamos. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia encargada de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad. La historia nos explica el desarrollo de la humanidad, los pueblos y las naciones. Los historiadores interpretan el pasado basándose en diversas fuentes, que estudiaremos a continuación. Recuerda los 4 tipos de fuentes históricas con los cuales trabajan los historiadores. Ahora lo vamos a ver. Son 4 fuentes. Tenemos las fuentes escritas, fuentes orales o tradicionales, las fuentes monumentales o materiales, las fuentes culturales o etnológicas. Vamos a describir respecto a las fuentes escritas. Puede ser una inscripción en piedra, un documento, una ley escrita, etc. Mientras que las fuentes orales o tradicionales pueden ser narraciones, cuentos o leyendas que se transmiten de padres a hijos. Mientras que las fuentes monumentales o materiales pueden ser herramientas, restos humanos, una construcción, una foto, etc. Y finalmente tenemos
fuentes culturales o etnológicas, que pueden ser narraciones, bailes, comidas o costumbres que cultiva la gente en la actualidad. Observa aquí tenemos una línea de tiempo en la cual muestra las tres épocas. La época prehispánica o del Perú antiguo, la época de la influencia hispánica o del Perú virreinal y la época del Perú republicano. Entonces, para saber todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, debemos conocer nuestra línea de tiempo, en la que se ubican e indican las flechas o sucesos más importantes de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestra historia consideramos tres grandes periodos, ¿no? Lo que ya te he mencionado, la época prehispánica, la época del Perú virreinal y la época del Perú republicano, ¿ok? Entonces, observa, en la línea del tiempo, ¿no? Te menciona, 20.000 años atrás, hasta 1532, se desarrolló la época prehispánica, que abarca desde la llegada de los hombres primitivos a nuestro territorio hasta la conquista del Tahuantinsuyo, que empezó en el año 1532. Mientras que la época del Perú virreinal abarca del año 1532 hasta el año 1821. Se inició con la llegada de los españoles en 1532 y culmina con la proclamación de nuestra independencia en el año 1821. Finalmente, la época del Perú republicano se inicia con la proclamación de nuestra independencia en 1821 y continúa hasta nuestros días, ¿no? Como observas ahí en el gráfico. Reforzando lo aprendido. Entonces, a ver, análisis de imagen, ¿ok? Observa la imagen y responde. Toma nota, por favor. Yo te voy a ayudar, ¿sí? A ver. Número 1. ¿Quién es el personaje de la imagen y cuál es el cargo que desempeña? A ver, yo sé que tú lo conoces. ¿Cuál es su nombre? Ah, muy bien, es nuestro presidente, ¿no es cierto? Entonces vas a escribir ahí el nombre del presidente. ¿Y cuál es el cargo? ¿Qué cargo tiene? Presidente del Perú. Muy bien, excelente. Número 2. ¿Cuál es la etapa de la historia del Perú a la que pertenece? ¿A qué etapa de la historia del Perú pertenece? ¿A cuál será? A la etapa republicana. Toma nota, por favor. Etapa republicana. Muy bien. Número 3. Continuamos. ¿A qué siglo pertenece su gobierno? ¿A qué siglo pertenece su gobierno? Respuesta, pertenece al siglo XXI. ¿Ok? Entonces se escribe en números romanos X, X y la I, ¿no es cierto? Ya. Números romanos, el siglo XXI. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Escribe en qué año se desarrolla cada etapa de nuestra historia. A ver, el Perú antiguo. ¿En qué año se desarrolló el Perú antiguo? ¿Cuándo sucedió? A ver, respuesta, 20.000 años atrás, ¿no? Entonces el Perú antiguo se desarrolló hace 20.000 años atrás. Mientras que el Perú virreinal se desarrolló a partir del año 1532. Y Perú republicano abarca desde el año 1821. ¿Ok? Muy bien. A ver, continuamos. Conocer la historia del país es aprender a quererlo y amarlo como patria nuestra, con la promesa de trabajar por su progreso, desarrollo y bienestar. Nuestra historia peruana es extensa, ardua, penosa y difícil. Ha sido la lucha de nuestros antepasados por establecerse en su territorio. A lo largo de nuestra historia se han sucedido periodos y etapas que los podemos representar en líneas de tiempo. Ahora, verificando tu aprendizaje. A ver, aquí te ayudo, ¿sí? Toma nota, por favor, para que tú puedas desarrollarlo en tu cuadernito, ¿sí? A ver, número 1, periodo de 10 años. Periodo de 10 años. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál corresponde? ¿Milenio? ¿Un siglo? ¿Una década? ¿Años? ¿Horas? ¿A cuál corresponde el periodo de 10 años? Te digo, 10 años. Viene de
Muy bien, viene de década. Respuesta, la letra C. Número 2. El antiguo Perú termina con la llegada de los portugueses, italianos, chinos, españoles o extraterrestres. ¿Cuál será la respuesta correcta? El antiguo Perú termina con la llegada de los españoles. Muy bien. Respuesta, españoles. 3. Francisco de Toledo fue en el Perú un virrey, un libertador, un presidente, un protector, un rey. Respuesta, letra A, virrey. Número 4. La proclamación de la independencia se dio en el siglo, ojo, ya no te estoy diciendo en qué año, fue en el año 1821, pero ahora te estoy mencionando en qué siglo. A ver, ¿en qué siglo será? A, siglo XX, B, siglo XV, C, siglo XXI, D, siglo XIX o E, siglo XVIII. A ver, ¿en qué siglo se dio la proclamación de la independencia? Respuesta, letra D, en el siglo XIX. Número 5. Recurso que sirve para representar el tiempo en forma gráfica. ¿Cómo podemos nosotros representar el tiempo en forma gráfica? Mediante la regla, el reloj, la línea del tiempo, el calendario o el centímetro. La respuesta es la línea del tiempo. Muy bien, yo sé que lo estás haciendo muy bien, excelente. Número 6. El Perú virreinal termina con la o el independencia del Perú, Perú antiguo, monarquía, comunidad primitiva o guerra mundial. El Perú virreinal termina con... A ver, respuesta. Termina con la independencia del Perú. Muy bien. Exigimos más, chicos. Exigimos para que incrementes tus conocimientos, ¿sí? Número 1. ¿Cuántas horas tiene un día? A ver, ¿cuántas horas tiene un día? ¿10 horas? ¿20 horas? ¿32 horas? ¿24 horas? ¿8 horas? Respuesta, 24 horas. Letra D. Muy bien. Número 2. Siglo actual en el que vivimos. Actualmente, ¿en qué siglo nos encontramos? Ah, en el siglo XXI. Muy bien. Entonces tu respuesta es la alternativa E. Número 3. Durante el Perú antiguo se encuentra el desarrollo de los mayas, los aztecas, los incas, los chichimecas o los toltecas. A ver, respuesta, el Perú antiguo se encuentra el desarrollo de los incas, letra C. Número 4. Fue el libertador que dio la proclamación de la independencia. ¿Quién fue ese libertador que dio la proclamación de la independencia? Don José de San Martín y Matorras, Don Francisco de Toledo, Simón Bolívar, Carlos I o Ollanta Humala. ¿Quién fue ese libertador que dio la proclamación de la independencia? Respuesta, muy bien, don José de San Martín y Matorras, letra A. Excelente, mis niños. Ahora viene la tareita, ¿sí? A ver, tú vas a responder en tu cuadernito, número 1, ¿qué es una línea de tiempo? Número 2, imagina que tú eres un historiador y ahora vas a responder, ¿qué parte de la historia peruana te gustaría investigar? ¿Y por qué? ¿Correcto? Muy bien. Número 3. El Perú republicano se inicia con... Ya, ahí vas a seguir leyendo y vas a marcar tu respuesta correcta. ¿Ok? El siglo X, ¿cómo se escribe? Ah, elige una alternativa correcta. Número 5, es el siglo en que vivimos. ¿En qué siglo vivimos? Lo dijimos anteriormente, ¿sí? Así es que ahora te toca a ti. Muy bien, chicos. Bueno, queridos alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención y hasta una nueva y próxima clase.